El marido volvió a visitar a su ex esposa a la prisión luego de meses de dejarla abandonada allí, pero cuando ella al escuchar lo que ella tenía para decirle quedó paralizado. Desde fuera, el matrimonio de Camila y Rodrigo era la definición de perfección. Las redes sociales y las reuniones familiares los presentaban como un par inseparable, unidos por años de amor y complicidad. Camila, una mujer decidida y trabajadora, parecía haber encontrado en Rodrigo al compañero ideal, aquel con quien había formado una vida envidiable. Era una esposa devota, siempre al lado de su esposo, mostrando un apoyo inquebrantable, segura de haber encontrado la felicidad y estabilidad con el hombre que tanto amaba. Rodrigo, por su parte, jugaba el papel de marido ejemplar. Alto, elegante y siempre atento a los detalles, él parecía ser el complemento perfecto para Camila. Su encanto natural lo convertía en la clase de persona que todos querían tener cerca. Para quienes los conocían superficialmente, Rodrigo era el tipo de hombre que trabajaba incansablemente para proporcionar a su familia una vida próspera. Mientras Camila se ocupaba de mantener el hogar cálido y lleno de amor. Era una pareja que irradiaba éxito, amor y una solidez que muchos envidiaban. Las cenas de los fines de semana en su elegante casa eran siempre un evento esperado por sus amigos y familiares, quienes admiraban no solo el buen gusto de Camila para decorar y organizar, sino también la complicidad entre ambos. Las sonrisas compartidas, las miradas fugaces llenas de aparente afecto, y el orgullo con el que Rodrigo hablaba de su esposa, convertían su matrimonio en un espejo de estabilidad. Sin embargo, esa fachada perfecta ocultaba una verdad mucho más oscura. Bajo la superficie brillante de su matrimonio, había grietas invisibles para el ojo común. Rodrigo no era el hombre que aparentaba ser. Su sonrisa encantadora y su aire protector escondían una ambición desmedida, un vacío emocional que crecía con el tiempo, alimentado por deseos insatisfechos y secretos inconfesables. La misma estabilidad que Camila apreciaba se había convertido para él en una prisión. Lo que parecía una vida de ensueño era en realidad una farsa cuidadosamente construida. La verdad, latente pero oculta, estaba destinada a salir a la luz de la manera más devastadora. Para Camila, los años de confianza y devoción ciega serían su mayor vulnerabilidad. Sin saberlo, había estado compartiendo su vida con alguien que tenía otros planes, alguien que no dudaba en destruir todo lo que juntos habían construido si eso significaba satisfacer sus propios deseos. Así, mientras Camila continuaba creyendo en la perfecta armonía de su matrimonio, Rodrigo se deslizaba cada vez más hacia un abismo de traición. Lo que comenzó como pequeñas insatisfacciones personales se transformó en un maquiavélico plan para cambiar su vida para siempre, un plan que pondría en juego no solo su relación, sino la vida misma de Camila. El matrimonio perfecto estaba a punto de mostrar sus fisuras. Lo que parecía un cuento de hadas estaba en realidad plagado de mentiras, y pronto todo ese mundo que Camila había creído tan seguro empezaría a desmoronarse, como un castillo de naipes a merced del viento de la traición. Rodrigo había sido el esposo perfecto, o al menos, eso creía Camila. Pero en su interior, una inquietud había comenzado a crecer lentamente, como una sombra que se expandía con cada día que pasaba. A pesar de llevar una vida aparentemente feliz y estable, Rodrigo sentía que algo faltaba. Las cenas con amigos, los viajes y la rutina familiar habían perdido el brillo de los primeros años. En silencio, una insatisfacción oscura se apoderaba de él. Esa sensación de vacío lo llevó a buscar fuera lo que creía haber perdido en su matrimonio. Fue entonces cuando apareció Lorena, una mujer mucho más joven, ambiciosa y sin ataduras. Desde el primer encuentro, Lorena representó para Rodrigo todo lo que sentía que había dejado atrás, la emoción, la adrenalina de lo nuevo, el desafío constante. No era solo una cuestión de atracción física, ella le ofrecía una vida llena de posibilidades que, en su mente, Camila ya no podía brindarle. Al principio, la relación con Lorena era solo un escape. Una manera de liberar la frustración y revivir sensaciones que hacía tiempo no experimentaba. Pero lo que comenzó como una aventura pronto se convirtió en algo más peligroso. Rodrigo no solo se enamoró del riesgo que Lorena representaba, sino también de la idea de una nueva vida, una en la que no estuviera atado a las responsabilidades que lo oprimían. Una vida sin Camila. Con el tiempo,
La relación clandestina con Lorena alimentó en Rodrigo una ambición desmedida. No bastaba con tener una doble vida, quería más. Quería a Lorena a su lado permanentemente y, sobre todo, quería deshacerse de Camila de la forma más definitiva posible. La vida que había construido con su esposa ya no le interesaba, y la estabilidad que una vez valoró ahora le resultaba una carga insoportable. Pero para conseguir la libertad que anhelaba, necesitaba hacerlo de manera calculada, sin perder lo que más le importaba, el dinero. Fue entonces cuando Rodrigo ideó el plan más cruel que jamás hubiera imaginado. Había pasado años compartiendo cuentas bancarias y manejando juntos las finanzas del hogar. Conocía a la perfección cada detalle de la economía familiar, y eso lo colocaba en una posición ventajosa. En silencio, comenzó a desviar fondos, pequeñas cantidades al principio, apenas perceptibles, a una serie de cuentas secretas a su nombre. Todo parecía estar bajo control. Pero Rodrigo no se conformaba con eso. Mientras continuaba su relación con Lorena, Rodrigo se embarcó en la creación de una compleja red de pruebas falsas que, a simple vista, incriminaban a Camila. Manipuló documentos financieros, alteró registros bancarios y construyó una historia de fraude financiero y malversación de fondos en la que Camila sería la protagonista. Para todos, incluida la ley, Camila sería la única responsable de los delitos que él mismo había orquestado. A medida que su plan avanzaba, Rodrigo se volvía cada vez más frío. Su amor por Camila, si es que alguna vez lo había tenido, se desvaneció por completo. Ya no la veía como la mujer que lo había apoyado y amado incondicionalmente durante años. Para él, Camila era solo un obstáculo, una pieza que debía eliminarse para poder disfrutar de la nueva vida que imaginaba junto a Lorena. Ni siquiera el hecho de destruir la vida de la madre de su futuro hijo lo conmovía. El final de su matrimonio no sería solo una separación, sino una demolición total. Lorena, al tanto de los planes de Rodrigo, lo apoyaba sin reservas. Para ella, el fin justificaba los medios. Ambos compartían risas y sueños sobre el futuro mientras disfrutaban de lujos que Rodrigo financiaba con el dinero que había robado de las cuentas compartidas con Camila. Pero mientras ellos celebraban en silencio su éxito, el reloj avanzaba inexorablemente hacia el día en que el golpe final caería sobre la vida de Camila. Y esa noche llegó, sin previo aviso, como un rayo en medio de la aparente calma del hogar de Camila. Los golpes fuertes en la puerta resonaron con violencia, despertando a Camila de la tranquilidad de su vida cotidiana. Sorprendida, abrió la puerta solo para encontrarse con varios oficiales de la policía que la miraban con severidad. Camila Méndez queda detenida por fraude financiero y malversación de fondos, anunció uno de ellos, mientras le mostraba la orden de arresto. Las palabras golpearon a Camila como un balde de agua fría. Esto debe ser un error, tartamudeó, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Pero no era un error. Las pruebas, cuidadosamente manipuladas por Rodrigo, eran abrumadoras. Todos los registros bancarios y transferencias ilegales apuntaban a ella. Mientras la esposaban y la llevaban de su hogar, Camila, entre lágrimas, buscaba una explicación que no encontraba. Miró a Rodrigo, esperando en sus ojos algún rastro de esperanza, alguna señal de que todo esto era un malentendido. Pero Rodrigo, maestro de la actuación, la miró con una mezcla de falsa preocupación y afecto. «Voy a arreglar esto, amor. No te preocupes», susurró con voz suave, aunque su corazón estaba frío como el hielo. Camila, aferrándose a esas palabras, quiso creerle. ¿Cómo no lo haría? Él era su esposo, el hombre en el que había confiado durante años. Jamás podría imaginar que Rodrigo era el mismo que había trazado el plan que ahora destruía su vida. Esa noche, mientras Camila lloraba en una celda fría y oscura, sin comprender qué había hecho para merecer aquello, Rodrigo regresaba a casa con una sonrisa oculta. Todo estaba saliendo como lo había planeado. Camila, la mujer que una vez creyó en él ciegamente, estaba fuera de juego. Y pronto, con el control total sobre sus bienes y su dinero, Rodrigo podría comenzar una nueva vida junto a Lorena, libre de responsabilidades, mientras la vida de Camila se desmoronaba tras las rejas. La vida de Camila se desplomó en un abrir y cerrar de ojos. Lo que hasta hacía poco había sido un hogar acogedor y seguro,
ahora quedaba atrás mientras la llevaban esposada a una celda fría y gris. Todo a su alrededor parecía un mal sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Las paredes de la prisión la aplastaban con su desolación, y el eco de las rejas cerrándose tras ella resonaba en su mente como un presagio de lo que estaba por venir. Sentada en el suelo de la celda, con las rodillas abrazadas a su pecho, Camila intentaba procesar lo que había sucedido. El shock y la incredulidad se mezclaban con un miedo profundo. ¿Cómo pude terminar aquí?, se preguntaba una y otra vez, sin encontrar respuesta. La mujer que había sido fuerte, que había cuidado de su familia y confiado en el hombre que amaba, ahora estaba rota, atrapada entre cuatro paredes que representaban su nueva realidad. Mientras tanto, Rodrigo, su esposo, la persona que ella creía su mayor apoyo, regresaba a la vida de lujos y mentiras que había construido en su ausencia. Desde la distancia, fingía preocupación y pena, apareciendo ocasionalmente para visitarla en prisión con la misma expresión de esposo afligido. En cada visita, le prometía que haría todo lo posible para sacarla de allí. Estoy hablando con los mejores abogados, amor. Esto se resolverá pronto, decía con su habitual tono suave, mientras el engaño seguía en marcha. Pero para Camila, esas visitas eran la única tabla de salvación a la que se aferraba. Aún creía en Rodrigo. Incluso entre las rejas, no podía concebir que él estuviera detrás de todo lo que le había sucedido. ¿Cómo podría ser? Era su esposo, el hombre que prometió estar a su lado en las buenas y en las malas, el padre de su futuro hijo. A pesar de todo lo que estaba pasando, Camila seguía confiando en él, incapaz de ver el monstruo que tenía frente a sus ojos. Los días en prisión se convirtieron en una tormenta interminable de soledad y angustia. Cada mañana, Camila despertaba esperando que el tormento terminara, que alguien entrara por la puerta y le dijera que todo había sido un terrible error. Pero esas palabras nunca llegaron. En lugar de eso, lo único que oía era el sonido metálico de las rejas cerrándose y los murmullos apagados de las otras reclusas, quienes, al igual que ella, se aferraban a esperanzas rotas. Rodrigo, mientras tanto, vivía su doble vida con la frialdad de un hombre que ya no tenía ningún remordimiento. Por un lado, mantenía su papel de esposo preocupado, visitando a Camila cuando creía necesario, aparentando buscar su liberación. Por otro lado, con Lorena, el verdadero Rodrigo salía a la luz, un hombre sin escrúpulos, calculador, que disfrutaba de los lujos robados mientras su esposa languidecía en prisión. Los días de camuflaje perfecto continuaban mientras disfrutaba de cenas elegantes, viajes y hoteles exclusivos con su amante, completamente seguro de que Camila nunca descubriría la verdad. El golpe más duro para Camila no solo era la traición de quienes la rodeaban, sino la soledad que empezaba a consumirla. Los amigos que alguna vez compartieron risas y confidencias con ella desaparecieron como si nunca hubieran existido. La familia comenzó a distanciarse. Todos parecían creer en las pruebas que la señalaban como culpable, abandonándola a su suerte. Aquella vida que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba frente a sus ojos, como un castillo de naipes barrido por el viento. Pero el mayor dolor para Camila no provenía de su encarcelamiento ni de la pérdida de su libertad, sino del engaño que aún no había descubierto. El hecho de que, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, ella seguía confiando ciegamente en Rodrigo. Cada vez que él cruzaba la puerta de la sala de visitas con esa mirada preocupada, ella lo creía, se aferraba a sus promesas, convencida de que él estaba haciendo todo lo posible por salvarla. Nunca, en sus peores pesadillas, habría imaginado que Rodrigo era quien había tejido la red que la atrapaba. Mientras los días en prisión se alargaban, algo extraño comenzó a inquietar a Camila. Un malestar que no podía ignorar, una sensación que llevaba días intentando comprender. Pidió una consulta médica, y fue en ese momento cuando el mundo que ya creía destruido se derrumbó por completo. Señora Méndez, tenemos los resultados de su examen, dijo el médico con un tono serio. Está usted embarazada. Las palabras cayeron sobre Camila como un rayo. Embarazada. En prisión. Con su vida desmoronada y un futuro incierto. El dolor y la confusión se mezclaron en su mente, dejándola sin aire. Por un instante, no pudo hablar, solo escuchar el eco de esa palabra una y otra vez. Embarazada.
¿Cómo voy a tener un bebé aquí?, susurró, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. El impacto emocional fue devastador. Camila no sabía qué hacer. No sabía cómo sobrevivir en ese lugar oscuro, y mucho menos cómo traer una nueva vida al mundo en medio de esas circunstancias. Pero, a medida que los días pasaban, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Una chispa de determinación que había estado apagada por el dolor empezó a encenderse de nuevo. Ese bebé, esa pequeña vida que crecía en su interior, se convirtió en su razón para seguir adelante, en su fuerza para luchar. A pesar de que su mundo se desmoronaba, ahora tenía una nueva razón para resistir. A partir de ese momento, cada día en prisión adquirió un nuevo significado. Camila ya no era solo una víctima de una traición inimaginable, era una madre dispuesta a pelear por la vida de su hijo y por su propia libertad. Con cada paso que daba, aunque las sombras de la traición la seguían de cerca, Camila comenzaba a vislumbrar una luz, tenue pero firme. Sabía que, de alguna manera, encontraría la forma de salir de aquel infierno. Y cuando lo hiciera, estaría lista para enfrentar la verdad, aunque esa verdad la destrozara. La caída de Camila había sido brutal, pero no definitiva. La mujer rota que había entrado en prisión comenzaba a renacer, y la semilla de su lucha por la justicia estaba plantada. Rodrigo aún no lo sabía, pero el equilibrio de poder que había construido sobre mentiras y traiciones comenzaba a tambalearse. Camila, desde el fondo de su desesperación, empezaba a encontrar la fuerza para luchar por su libertad y por la vida de su hijo. Y esa fuerza sería la que, algún día, la llevaría a derrumbar todo el castillo de mentiras que Rodrigo había construido. Renata, la hermana menor de Rodrigo, siempre había sido una mujer observadora y cautelosa. A lo largo de su vida, había aprendido a leer entre líneas, a notar los pequeños detalles que los demás pasaban por alto. Aunque Rodrigo y ella no eran especialmente cercanos, compartían una relación cordial, basada en la confianza familiar. Renata, sin embargo, nunca había confiado ciegamente en nadie, ni siquiera en su propio hermano. Cuando Camila fue arrestada por fraude financiero, Renata, al igual que todos los demás, quedó en shock. La versión oficial de los hechos la dejó confundida, pero al principio no tuvo razones para dudar. La evidencia contra Camila parecía irrefutable. Rodrigo, por su parte, jugaba perfectamente el papel de esposo desesperado, diciendo que haría todo lo posible por sacar a su esposa de prisión. Y, sin embargo, algo no encajaba para Renata. Con el paso de los días, las dudas comenzaron a instalarse en su mente. Renata había estado en contacto con Camila durante años y sabía, o creía saber, que ella jamás sería capaz de cometer algo tan vil como un fraude. A medida que las semanas pasaban, empezó a recordar pequeños detalles. Momentos en los que Rodrigo había evitado ciertas conversaciones o en los que había sido evasivo cuando se trataba de hablar sobre las finanzas del negocio familiar. Al principio, pensó que eran meras coincidencias, detalles insignificantes. Pero una inquietud creciente comenzó a revolver su mente. Rodrigo siempre había sido meticuloso en sus asuntos financieros, sin cometer errores, siempre perfectamente organizado. Sin embargo, había algo en todo aquello que no cuadraba. ¿Cómo era posible que Camila, tan organizada y prudente, hubiera estado involucrada en un fraude financiero sin que nadie lo notara hasta ahora? La desconfianza de Renata se fue alimentando con cada visita que hacía a su hermano. Mientras él mantenía su fachada de esposo devoto, ella notaba su incomodidad al hablar del tema. Rodrigo siempre parecía apresurado para cambiar de tema, especialmente cuando Renata le preguntaba por las cuentas y la situación legal de Camila. Cuanto más lo pensaba, más se convencía de que su hermano estaba escondiendo algo. Una tarde, incapaz de sacarse de la cabeza las sospechas que la atormentaban, Renata decidió seguir su intuición. Sabía que Rodrigo guardaba todos los documentos financieros en su oficina, en casa, un lugar que rara vez compartía con nadie. Consciente de que lo que estaba a punto de hacer rompería cualquier confianza que su hermano tuviera en ella, Renata fue a su casa mientras él estaba fuera, decidida a encontrar respuestas. Con el corazón acelerado, se dirigió a la oficina de Rodrigo y comenzó a buscar. Al principio, todo parecía estar en orden. Los papeles estaban meticulosamente organizados, como siempre.
Las cuentas conjuntas, los documentos de la empresa, todo parecía normal. Pero Renata sabía que Rodrigo no era alguien que dejara rastros fácilmente. Tenía que haber algo más. Después de horas revisando papeles sin encontrar nada relevante, estaba a punto de rendirse cuando un pequeño detalle llamó su atención. Un cajón que, aparentemente, estaba bloqueado. Renata, que conocía bien la meticulosidad de su hermano, sabía que eso no era una coincidencia. Forzó la cerradura con cuidado, y allí, ocultos bajo montones de papeles perfectamente organizados, encontró los documentos que cambiarían todo. Lo que descubrió en esos archivos era más de lo que Renata había anticipado. Una serie de cuentas bancarias a nombre de Rodrigo, con transacciones que nunca habían sido mencionadas, y peor aún, documentos que claramente habían sido manipulados para incriminar a Camila. Grandes sumas de dinero habían sido desviadas de las cuentas conjuntas del matrimonio a las cuentas secretas de Rodrigo, movimientos que coincidían con las fechas en las que Camila supuestamente había cometido los delitos. La verdad comenzaba a emerger. Renata sentía como el aire se volvía denso a su alrededor mientras analizaba los registros. El corazón le latía con fuerza al comprender la magnitud de lo que tenía entre manos. Todo lo que estaba ante sus ojos indicaba que Rodrigo había montado una trama para destruir a su esposa. Había manipulado las finanzas del matrimonio, creado pruebas falsas y, peor aún, incriminado a Camila en un fraude que él mismo había orquestado. La traición de Rodrigo no solo era una cuestión de dinero, sino de poder, de control absoluto. Todo apuntaba a que había planeado deshacerse de Camila para quedarse con el dinero y comenzar una nueva vida con otra mujer. Renata, que siempre había pensado que conocía a su hermano, ahora se daba cuenta de que estaba lidiando con un hombre que no solo había engañado a su esposa, sino a todos los que lo rodeaban. Sintió una mezcla de miedo, asco y rabia. Rodrigo, su propio hermano, había traicionado a una mujer que lo había amado incondicionalmente, y todo por pura ambición. Durante un largo rato, Renata se quedó mirando los documentos, con el cuerpo tembloroso. Sabía que no podía quedarse callada, no podía ser cómplice de la atrocidad que su hermano había cometido. Tenía en sus manos la prueba que podía liberar a Camila y desenmascarar a Rodrigo, pero tomar esa decisión significaba romper para siempre el lazo con su hermano. Renata tomó una decisión que le pesaría por el resto de su vida, pero que sabía que era la correcta. No importaba el vínculo familiar, no importaba el amor fraternal. Lo que Rodrigo había hecho era imperdonable. Tenía que actuar, y cuanto antes, mejor. Al día siguiente, Renata se dirigió a la cárcel para ver a Camila. Cuando llegó, la vio sentada al otro lado del cristal, una mujer visiblemente desgastada por el dolor y la incertidumbre, muy diferente de la cuñada y amiga que alguna vez había sido. Al verla así, frágil y derrotada, Renata supo que estaba tomando la decisión correcta, por mucho que doliera. «Renata, ¿qué haces aquí?», preguntó Camila, visiblemente sorprendida. La relación entre ellas se había enfriado desde el arresto, y Camila jamás esperaría una visita de su cuñada. Renata respiró hondo y se sentó frente a ella, colocando los papeles que había encontrado sobre la mesa, con manos temblorosas. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría para siempre la vida de Camila, y también la suya. «Camila, necesito que me escuches», comenzó, con voz tensa. «No es fácil para mí decir esto, pero Rodrigo te ha estado engañando. No solo con otra mujer, él te incriminó. Todos estos cargos, el fraude, las cuentas, todo ha sido parte de su plan para deshacerse de ti». Las palabras golpearon a Camila como una tormenta. Su rostro palideció de inmediato, y su mirada se llenó de incredulidad. ¿Qué estás diciendo?», tartamudeó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Rodrigo, su esposo, el hombre que había prometido estar a su lado para siempre, ¿la había traicionado de esa manera? Renata, con el corazón en la garganta, dejó caer los documentos sobre la mesa. «Mira por ti misma. Las pruebas están aquí. Él manipuló todo, desvió el dinero, y creó estas pruebas falsas para incriminarte. Lo siento, Camila. Sé que esto es devastador, pero tenía que decírtelo». No podía seguir guardando silencio. El silencio entre ellas se hizo insoportable.
Camila, atónita, observaba los documentos frente a ella, incapaz de creer lo que veía. Las pruebas estaban claras. Todo estaba ahí, delante de sus ojos, y no podía escapar de la verdad. Rodrigo, el hombre en el que había confiado ciegamente, la había traicionado en la forma más vil imaginable. El dolor, la rabia y la tristeza se entremezclaban en su pecho, pero a medida que asimilaba la cruda verdad, algo más comenzó a surgir en su interior, una determinación feroz. Rodrigo le había arrebatado todo, pero no iba a dejar que ganara. No después de todo lo que había hecho. Voy a salir de aquí, susurró finalmente Camila, con la voz rota pero firme. Voy a enfrentarlo. Y voy a recuperar lo que es mío. Renata, conmovida por la fortaleza que comenzaba a surgir en Camila, la tomó de la mano. No estás sola en esto. Te voy a ayudar a salir. Y cuando lo hagamos, Rodrigo pagará por lo que ha hecho. La caída de Rodrigo estaba en marcha, y ni siquiera él sabía lo que se avecinaba. Camila ya no era la mujer rota que había entrado en prisión. Ahora tenía una razón para luchar, y la verdad, respaldada por las pruebas de Renata, sería la llave de su libertad. La revelación de Renata lo cambió todo. Camila, que hasta ese momento había vivido sumida en la desesperación y la confusión, sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara una vez más. El hombre al que había amado con toda su alma, el padre de su hijo, el compañero en quien había confiado ciegamente durante tantos años, la había traicionado de la manera más cruel imaginable. La revelación fue como una herida abierta, profunda, que la dejó paralizada en un principio, incapaz de procesar la magnitud del engaño. Rodrigo no solo había destruido su vida, sino que lo había hecho deliberadamente. La red de mentiras y manipulaciones que había tejido era tan compleja, tan retorcida, que Camila se sintió pequeña, indefensa, atrapada en una trama de la que nunca habría sospechado. Pero con el dolor llegó algo más, una furia silenciosa, una chispa de determinación que comenzaba a encenderse dentro de ella. Durante meses, había vivido en prisión sin entender por qué. Había creído que su vida estaba siendo destruida por una serie de eventos desafortunados, convencida de que Rodrigo, el hombre que la visitaba con palabras de consuelo, era su único apoyo. Pero ahora que la verdad se desplegaba ante ella con una claridad brutal, la rabia y el dolor se transformaron en algo mucho más poderoso, una decisión firme de recuperar su vida. Camila pasó días revisando los documentos que Renata le había dejado. Cada número, cada transferencia, cada prueba manipulada la sumergía en una mezcla de tristeza y rabia. Pero ya no era la tristeza la que la dominaba. El dolor había comenzado a transformarse en fuerza. Camila se daba cuenta de que no podía permitirse seguir siendo la mujer ingenua y vulnerable que había sido durante esos meses en prisión. Sabía que, para salir de esa pesadilla, tenía que cambiar. Debía renacer de las cenizas de su vida destruida. El día que Camila decidió enfrentarse a Rodrigo fue un día de silenciosa preparación interna. Sabía que él la visitaría como lo había hecho en tantas otras ocasiones, pero esta vez, ella ya no sería la víctima rota que él esperaba ver. Esta vez, sería diferente. Rodrigo no sabía que Camila había descubierto la verdad, y eso le daba una ventaja. Ella lo observó durante días, recordando cada mentira que había pronunciado, cada mirada falsa de compasión, cada promesa vacía. El hombre que alguna vez había amado ahora era un extraño, un traidor que había destruido su vida por ambición. Cuando entró en la sala de visitas, Camila lo vio esperando, como siempre, con esa mezcla de falsa preocupación y calculada calma. Rodrigo estaba sentado, con una expresión serena, seguro de que todo seguía bajo su control. No sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Camila respiró hondo antes de acercarse a la mesa. Su corazón latía rápido, pero su rostro permanecía sereno, impenetrable. Rodrigo la miró, como siempre lo hacía, con esa expresión que a Camila ahora le resultaba repulsiva. ¿Cómo estás, amor?, preguntó, fingiendo una dulzura que ahora sabía que no era más que una máscara. Cada palabra que salía de su boca sonaba hueca, vacía, como un eco de mentiras que ya no tenían ningún poder sobre ella. Camila lo miró en silencio durante unos segundos, tratando de contener la rabia que bullía en su interior. En otro tiempo,
Esa misma pregunta habría traído consuelo, pero ahora solo le provocaba desprecio. Se sentó lentamente frente a él, manteniendo el contacto visual, midiendo cada movimiento. Sabía que la paciencia era clave. Rodrigo no podía sospechar nada, no todavía. Estoy cansada, Rodrigo, dijo finalmente, con una voz tranquila que ocultaba el fuego que ardía en su pecho. Pero confío en ti. Sé que harás todo lo posible por sacarme de aquí. Esas palabras, cargadas de veneno contenido, parecieron relajar a Rodrigo. Sonrió ligeramente, satisfecho de que su esposa aún cayera en su juego. No podía ver lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos, no percibía el cambio en Camila, ni la tormenta que se avecinaba. Para él, todo seguía bajo control. Claro que lo haré, amor, respondió Rodrigo, en un tono casi paternalista. Pronto todo esto terminará y estarás de vuelta en casa. Los abogados están avanzando con el caso. Cada palabra que pronunciaba lo hundía más en su propia mentira. Y Camila lo sabía. No podía evitar sentir una mezcla de amargura y satisfacción al verlo tan seguro de sí mismo, tan ciego a lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras él hablaba, ella sentía como el poder comenzaba a desplazarse sutilmente hacia ella. Rodrigo ya no controlaba nada, aunque aún no lo sabía. Lo sé, respondió Camila, inclinándose hacia él ligeramente, como si realmente creyera sus palabras. Gracias por no dejarme sola en esto, añadió, esbozando una leve sonrisa. Detrás de esa sonrisa se escondía una mujer completamente transformada. Ya no era la esposa vulnerable que él había manipulado durante meses. Rodrigo se relajó en su asiento, convencido de que su plan seguía intacto, de que su esposa seguía confiando ciegamente en él. No tenía idea de que, en ese preciso momento, todo lo que había construido con mentiras estaba a punto de derrumbarse. Cuando la visita terminó, Camila se levantó con calma. Su mirada nunca se apartó de la de Rodrigo. Era la última vez que lo vería en esa posición, creyendo que tenía el control. La próxima vez que se encontraran, todo sería diferente. Rodrigo se despidió con su habitual falso afecto, sin sospechar que Camila ya había ganado la primera batalla. De vuelta en su celda, Camila respiró profundamente. Sabía que había hecho lo correcto al mantener el control. El enfrentamiento final estaba cada vez más cerca, y esta vez, ella no sería la que perdería. Rodrigo ya no tenía el control, aunque aún no lo supiera. Durante los días que siguieron, Camila se preparó en silencio, mientras las pruebas que Renata había encontrado ya estaban en manos del abogado que ahora estaba revisando su caso. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia su libertad, hacia la justicia. Rodrigo no tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrir. El día de la verdad llegó más rápido de lo que Camila había anticipado. Rodrigo la visitó una tarde, como siempre, con esa sonrisa calculada. Pero esta vez, algo en la mirada de Camila lo inquietó. No era la misma mujer que había visto en las visitas anteriores. Había algo diferente en sus ojos, una calma tensa que lo hizo sentirse incómodo. Se sentó frente a ella, intentando leer su expresión. Pero Camila, por primera vez, no dejaba que sus emociones la traicionaran. Esta vez, ella estaba al mando. Rodrigo, comenzó, rompiendo el silencio con una voz suave pero firme. Hoy es un día importante para nosotros. Rodrigo frunció el ceño, confundido por el tono de su esposa. Había algo en su manera de hablar que lo hizo sentir inseguro. ¿A qué te refieres?, preguntó, tratando de mantener la calma. Camila lo observó por un momento, como si quisiera grabar cada uno de sus gestos en su memoria. Luego, se inclinó hacia él y, con una frialdad que lo congeló, susurró, sé todo, Rodrigo. El rostro de Rodrigo palideció al instante. Las palabras de Camila lo golpearon como un puñetazo. El miedo comenzó a recorrer su cuerpo. ¿De qué estás hablando?, balbuceó, tratando de mantener el control, pero era evidente que algo en su mundo perfecto comenzaba a desmoronarse. Lo sé todo, repitió Camila, con una calma mortal. Las cuentas, el dinero, las pruebas falsas, y Lorena. Rodrigo intentó negar todo, pero sus palabras ya no tenían poder. Camila no era la mujer rota que él había manipulado.
Ahora era una mujer fuerte, una mujer que había renacido de las cenizas de su dolor y estaba lista para luchar por su vida. Voy a salir de aquí, dijo Camila, levantándose de la silla. Y cuando lo haga, tú pagarás por todo lo que has hecho. Rodrigo no pudo responder. El miedo lo había paralizado. Sabía que su juego había terminado, y que ya no tenía ninguna posibilidad de escapar. Camila, la mujer que una vez había subestimado, ahora estaba a punto de destruirlo. Cuando salió de la sala de visitas, Camila sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación de libertad. Sabía que la batalla no había terminado, pero acababa de ganar la primera gran victoria. Rodrigo estaba derrotado, y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que su mundo de mentiras se derrumbara por completo. La transformación de Camila estaba completa. Ya no era la víctima de la traición, sino la protagonista de su propia liberación. Y, mientras las puertas de la prisión comenzaban a abrirse para ella, Rodrigo, el hombre que la había destruido, se preparaba para enfrentar su caída definitiva. El momento había llegado. Después de semanas de preparación, de mantener la calma frente a Rodrigo y de guardar el secreto de que lo sabía todo, Camila estaba lista para el enfrentamiento final. El día en que se encontrarían cara a cara, en una confrontación donde ya no habría máscaras ni mentiras, estaba cerca. Había esperado pacientemente, sabiendo que la verdad la respaldaba y que el tiempo jugaba a su favor. Renata había entregado todas las pruebas a las autoridades. Los abogados estaban revisando el caso de Camila, y las piezas finalmente comenzaban a encajar. Era solo cuestión de días para que se emitiera una orden judicial que pondría en marcha la liberación de Camila y la caída definitiva de Rodrigo. Pero antes de que todo llegara a su desenlace legal, Camila tenía una última pieza pendiente: enfrentarse a Rodrigo cara a cara, con la verdad en la mano. Rodrigo, por su parte, no sospechaba nada. Continuaba visitándola de manera rutinaria, seguro de que su plan seguía avanzando sin contratiempos. Estaba convencido de que pronto lograría liquidar los últimos activos, vender la casa y huir con Lorena, dejando a Camila destruida y sin nada. No tenía idea de que su propia farsa estaba a punto de colapsar. El día del enfrentamiento, Camila entró en la sala de visitas con una calma que sorprendió a los guardias y funcionarios de la prisión. Había dejado atrás el dolor visible, la desesperación y el miedo que habían dominado sus visitas anteriores. Ahora, había en su mirada una determinación fría, una certeza de que ese día marcaría el comienzo de su verdadera venganza. Rodrigo la estaba esperando, como siempre, sentado en la misma mesa, con esa sonrisa complacida que ahora le resultaba nauseabunda a Camila. Pero hoy, esa sonrisa desapareció tan pronto como él la vio. Había algo diferente en su esposa. La forma en que caminaba, la manera en que lo miraba, con una tranquilidad que nunca antes había visto en ella, lo inquietó profundamente. ¿Cómo estás, amor?, preguntó, con una leve vacilación en su voz, intentando mantener su habitual tono suave, pero sintiendo como algo en el ambiente se tensaba. Camila no respondió de inmediato. Se sentó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. Su mirada estaba fija en los ojos de Rodrigo, pero ya no era la mirada vulnerable que él había conocido durante meses. Era la mirada de alguien que había visto la verdad, de alguien que sabía lo que él había hecho. Rodrigo, comenzó ella, con una voz serena que hizo que él se removiera incómodo en su asiento. Hoy es el último día que me mientes. Rodrigo parpadeó, intentando no mostrar su sorpresa. La frialdad en la voz de Camila lo descolocó por completo. ¿De qué estás hablando?, respondió, con un leve temblor en su tono. Camila inclinó la cabeza ligeramente, evaluando cada uno de sus gestos, cada pequeña señal de nerviosismo. Sé lo que hiciste. Sé todo lo que has hecho desde el principio. Las cuentas bancarias, las transferencias, los documentos falsos que usaste para incriminarme. Lo sé todo, Rodrigo. Rodrigo se quedó paralizado, incapaz de hablar. Su rostro, que solía estar perfectamente compuesto, se descompuso en cuestión de segundos. El pánico comenzó a brotar en su interior, pero intentó recuperar el control, negando todo con un temblor en su voz. No sé de qué estás hablando, balbuceó, aunque sabía que sus palabras sonaban vacías, sin peso.
Camila no se dejó intimidar por su negación. Renata me lo contó todo, continuó, sin titubear. Ella encontró las pruebas. Las cuentas secretas, las transferencias de dinero, los documentos que manipulaste para hacerme parecer culpable. Incluso lo de Lorena. El nombre de su amante hizo que Rodrigo se estremeciera. Sé que has estado planeando deshacerte de mí desde hace meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se encontraba sin palabras, atrapado en su propia red de mentiras. Su mente corría a 1000 por hora, buscando desesperadamente una salida, pero no había ninguna. Todo lo que había construido, su plan meticuloso, estaba desmoronándose ante él, y lo peor de todo es que era Camila, la mujer que había subestimado, quien lo estaba desmantelando. Todo está en marcha, Rodrigo, dijo Camila, rompiendo el silencio. Los abogados ya tienen las pruebas, las autoridades están revisando mi caso. No pasarán muchos días antes de que todo esto salga a la luz. Y cuando lo haga, serás tú el que termine aquí, en esta prisión. Rodrigo intentó decir algo, cualquier cosa que pudiera salvar la situación, pero su voz lo traicionaba. Camila, tienes que entender. Yo estaba tratando de, tartamudeó, pero se detuvo, sabiendo que no había excusa posible para lo que había hecho. ¿Tratar de qué, Rodrigo? Lo interrumpió Camila, con la voz llena de una ira controlada que lo hizo encogerse en su asiento. ¿De arruinarme? ¿De destruirme para quedarte con todo? ¿Tratar de empezar una nueva vida con Lorena mientras yo languidecía aquí por tus crímenes? Rodrigo no tenía respuestas. Todo lo que había planeado durante tanto tiempo, su farsa cuidadosamente construida, se derrumbaba a su alrededor. Sabía que no podía mentir más. Camila ya lo sabía todo, y la sensación de estar completamente derrotado lo invadió. Voy a salir de aquí, Rodrigo, continuó Camila, con una seguridad que lo desarmó por completo. Y cuando lo haga, tú pagarás por cada mentira, por cada traición. Todo lo que me has arrebatado, lo voy a recuperar. Y tú no volverás a salir de aquí. Rodrigo la miró con desesperación. Sabía que había perdido. El control que había ejercido durante meses sobre Camila ya no existía. Ahora era ella la que estaba al mando, y no había nada que él pudiera hacer para evitar lo que venía. Las paredes de la sala de visitas parecían cerrarse a su alrededor, sofocándolo, mientras la fría determinación de Camila lo envolvía como una sentencia inminente. Lo peor de todo, dijo Camila, con una voz más suave pero cargada de amargura, es que por un tiempo te creí. Creí que realmente estabas preocupado por mí, que querías ayudarme. Pero ya no más. Todo ha terminado, Rodrigo. Camila se levantó, su figura proyectando una sombra de fuerza y resolución que Rodrigo jamás había visto en ella. Mientras se preparaba para salir de la sala, lo miró una última vez. Nos veremos pronto, pero esta vez no será en una sala de visitas. Será en el tribunal, y allí, todos verán quién eres realmente. Rodrigo no pudo moverse. Se quedó sentado, aturdido, incapaz de procesar que su vida había llegado a este punto. La prisión ya no era solo un lugar para Camila, ahora sería su propio destino. Cuando Camila salió de la sala de visitas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, libertad. Aunque aún no había dejado físicamente la prisión, su alma ya estaba libre. Rodrigo, el hombre que había intentado destruirla, estaba vencido. La batalla más importante había sido ganada, y ahora, solo era cuestión de tiempo antes de que todo su castillo de mentiras colapsara sobre él. Camila, con la cabeza en alto, caminó por los pasillos de la prisión sabiendo que el final de su tormento estaba cerca. Rodrigo, por primera vez, había visto el verdadero poder de la mujer a la que había traicionado, y ahora era él quien se encontraba atrapado en el destino que había creado para ella. Rodrigo sabía que su mundo estaba colapsando, pero no estaba preparado para la rapidez con la que su vida perfecta se desmoronaría. El enfrentamiento con Camila lo había dejado paralizado, pero aún no quería aceptar la verdad. Creyó que con un poco de suerte y más manipulación podría encontrar una salida. Sin embargo, la realidad era mucho más implacable.
Cada paso que daba desde aquella última visita en prisión era un eco del desastre que se avecinaba, una tormenta que él mismo había desatado y que ahora lo envolvía por completo. Rodrigo pasó los días siguientes tratando desesperadamente de salvar lo que quedaba de su plan. Movió lo que pudo de las cuentas secretas, vendió propiedades en el mercado negro y llamó a su abogado varias veces al día, exigiendo respuestas que no llegaban. Pero era como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Los fondos que había desviado comenzaban a ser rastreados, las transacciones ilegales ya estaban bajo la lupa de las autoridades, y cada movimiento que hacía solo lo empujaba más hacia el abismo. Mientras tanto, Renata había actuado con determinación, entregando cada prueba a las autoridades. Los registros bancarios manipulados, las transferencias ocultas y las cuentas falsas que incriminaban a Camila estaban ahora bajo el escrutinio de los fiscales. El caso de Rodrigo era cada vez más claro, y lo que él no sabía es que ya no tenía escapatoria. La primera señal de que todo estaba a punto de derrumbarse llegó cuando recibió una llamada de su abogado, con un tono que jamás había escuchado antes. «Rodrigo, tenemos que hablar urgentemente», le dijo con voz grave. Rodrigo, tratando de mantener la calma, preguntó qué estaba pasando. «Han reabierto el caso de Camila. Las pruebas que presentó Renata son irrefutables, y el juez ha autorizado la revisión completa de todos los registros financieros. Pero eso no es lo peor. Rodrigo, te han acusado formalmente de falsificación de pruebas y manipulación financiera». El teléfono casi se le cayó de las manos. La gravedad de la situación lo golpeó de lleno. Lo que había construido con tanto cuidado, lo que había planeado durante meses, estaba desmoronándose en cuestión de días. Rodrigo intentó hablar, pero las palabras no salían. Su abogado continuó explicando el alcance de las acusaciones: fraude, malversación de fondos, y lo peor de todo, la acusación de haber incriminado a Camila falsamente. Rodrigo se quedó en silencio, sintiendo como todo lo que había conocido empezaba a colapsar. Desesperado, corrió a su despacho, buscando los documentos, las cuentas, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a encontrar una salida. Pero ya no había nada que hacer. Los papeles estaban desordenados, las pruebas que había creado para incriminar a Camila ya no servían, y el sistema que había construido para protegerse estaba cayendo a pedazos. Lorena, su amante, comenzó a sospechar. Había notado su comportamiento errático en los últimos días, y cuando Rodrigo trató de tranquilizarla con palabras vacías, ella ya no quiso escuchar más. «Rodrigo, ¿qué está pasando?» «Pensé que todo estaba bajo control», le dijo una tarde, mientras ambos intentaban disfrutar una cena que para él ya no tenía sabor. Rodrigo no pudo esconder su miedo. «Todo se está desmoronando, Lorena. Renata descubrió todo. No tengo cómo escapar», confesó con una voz apenas audible. Lorena lo observó en silencio por unos segundos. Su mirada, que alguna vez había sido cálida y seductora, ahora era fría y calculadora. Sabía que, si Rodrigo caía, ella también podría verse implicada. Pero, a diferencia de él, no tenía intenciones de hundirse en el mismo barco. «No puedo quedarme aquí a esperar que todo esto me arrastre contigo», dijo sin emoción. «Nos vemos». Y sin más palabras, recogió sus cosas y lo dejó solo, hundido en su propio desastre. Rodrigo intentó detenerla, pero no tenía fuerzas. Sabía que la había perdido, y peor aún, sabía que ya no había escapatoria para él. El momento final llegó más rápido de lo que imaginaba. Apenas unos días después, en la mañana, mientras revisaba los últimos documentos de una casa que intentaba vender apresuradamente, escuchó golpes fuertes en la puerta. El sonido lo hizo temblar. Su instinto le decía que no era una visita cualquiera. Cuando abrió la puerta, se encontró con varios oficiales de la policía. Sus ojos, que alguna vez destilaron arrogancia y confianza, ahora solo reflejaban el miedo de un hombre que lo había perdido todo. «Rodrigo García, queda usted detenido por falsificación de pruebas, fraude financiero y manipulación de documentos para incriminar a su esposa», anunció uno de los oficiales con firmeza. El mundo de Rodrigo se detuvo. Todo lo que había hecho para destruir a Camila ahora se volvía contra él.
Las esposas rodearon sus muñecas y los oficiales lo sacaron de la casa que alguna vez había sido su refugio. Mientras lo llevaban al coche patrulla, miró su hogar una última vez, esa casa que había planeado vender para huir con Lorena. Ahora no era más que el símbolo de su derrota. Sabía que Camila la recuperaría, junto con todo lo que él había intentado arrebatarle. El sonido de las sirenas resonó en el aire mientras el coche patrulla se alejaba, y Rodrigo supo que su vida, tal como la había conocido, había llegado a su fin. Todo lo que había planeado, cada mentira que había dicho, cada paso que había dado para destruir a Camila, lo había llevado a ese momento. El hombre que se había creído invencible ahora se encontraba en el mismo lugar al que había enviado a su esposa, una prisión. Pero a diferencia de Camila, él no tendría la oportunidad de redimirse ni de salir en libertad. Su destino estaba sellado. Mientras tanto, en el tribunal, Camila fue declarada inocente de todos los cargos. Había luchado durante meses, y finalmente la justicia estaba de su lado. Con Rodrigo tras las rejas, todo lo que había perdido comenzó a regresar a ella, su libertad, su dignidad y el control sobre su vida. Camila salió del tribunal con la cabeza en alto, sintiendo el sol en su piel, libre no solo de la prisión, sino también de la sombra de Rodrigo. Rodrigo, por su parte, se enfrentaba a un destino amargo. Había pasado de ser el hombre que controlaba todo a ser un prisionero, atrapado en las mismas rejas que había diseñado para Camila. No había más lujos, no había más poder, no había más Lorena. Estaba solo, enfrentando las consecuencias de sus crímenes y sabiendo que no volvería a tener el control sobre su vida. Los días de Rodrigo en libertad se convirtieron en un recuerdo lejano. Ahora, cada día que pasaba, el peso de sus decisiones lo aplastaba. Su ambición, su traición y su crueldad lo habían llevado a ese lugar. Había jugado con la vida de una mujer inocente y ahora pagaba el precio. El ciclo de venganza y traición había llegado a su fin. Camila había recuperado su vida y su libertad, mientras Rodrigo enfrentaba una condena larga y solitaria, atrapado en una prisión que él mismo había creado. El destino que había diseñado para destruir a su esposa ahora se había vuelto en su contra, y no había escapatoria. Camila, por su parte, supo que ya no había sombras en su vida. Rodrigo, el hombre que una vez había dominado su mundo, ahora era solo un recuerdo lejano, un símbolo de lo que había superado. Había recuperado su libertad, su dignidad y su futuro. Mientras comenzaba una nueva vida, supo que había ganado la batalla más importante, la de su propia alma. Rodrigo había caído, y ella había renacido. El día que Camila cruzó las puertas de la prisión, la brisa cálida de la tarde acarició su rostro, llenándola de una sensación de paz que hacía meses no sentía. Había pasado casi un año en ese lugar frío y desolador, y cada día entre esas cuatro paredes había sido una prueba de resistencia. Sin embargo, el sufrimiento no había sido en vano. En la prisión, Camila había renacido. El golpe devastador de la traición de Rodrigo, que al principio la había aplastado, ahora la había transformado en una mujer más fuerte, más segura de sí misma y, sobre todo, libre. Al otro lado de la calle, Renata la esperaba con una sonrisa cálida. Fue Renata, la hermana de Rodrigo, quien había sido el catalizador de su liberación, la única que había creído en su inocencia desde el principio. Camila la abrazó con fuerza, agradecida no solo por la ayuda legal que le había brindado, sino también por ser un apoyo emocional durante los días más oscuros. Has luchado con más fuerza de la que creías tener, dijo Renata con admiración. Estoy orgullosa de ti. Camila, con los ojos llenos de gratitud, asintió. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero tampoco lo deseaba. La mujer que había sido antes de la traición ya no existía. Había aprendido lecciones profundas sobre el dolor, la traición, pero también sobre la resiliencia y la capacidad de sanar. Había descubierto una fuerza interior que nunca supo que poseía, y ahora, con Rodrigo fuera de su vida y en prisión, el camino hacia su futuro se abría claro y lleno de posibilidades. Mientras se alejaba de la prisión, el aire se sentía más ligero, casi como si con cada paso quedaba fuera dejando atrás los restos del pasado. El siguiente destino de Camila fue el tribunal, donde debía asistir a la última audiencia para finalizar el proceso de división de bienes tras el divorcio.
Rodrigo ya no tenía ningún derecho sobre su vida, y el juez dictaminó que la mayor parte de los activos, incluida la casa que tanto había ansiado vender, ahora eran de Camila. Cuando el juez dictó el fallo, Camila sintió una paz profunda. No era el dinero ni los bienes lo que le importaba, sino la justicia que finalmente se le había devuelto. Rodrigo había intentado destruirla, pero no había logrado su objetivo. Ella había vencido. De regreso en su casa, la misma que una vez había sido símbolo de su amor con Rodrigo, todo parecía diferente. Había sido testigo de traición, de ambición y de sufrimiento, pero ahora, ese mismo lugar se convertiría en el espacio donde comenzaría de nuevo. Las paredes ya no guardaban sombras, y la luz del sol que se filtraba por las ventanas parecía iluminar un futuro lleno de esperanza. Camila se dedicó a reconstruir su vida desde cero, con un enfoque renovado en lo que realmente importaba. Su embarazo, que había sido una fuente de angustia y confusión en prisión, ahora se convertía en el pilar de su nuevo propósito. Su hijo, el bebé que había llevado en su vientre durante esos meses de dolor, sería la razón por la que seguiría adelante, su mayor motivo para luchar. Los meses pasaron, y la vida de Camila comenzó a florecer de nuevo, esta vez más fuerte que nunca. La casa que había sido escenario de su sufrimiento ahora era un refugio lleno de amor y calidez. Cada rincón de su hogar reflejaba la paz que había encontrado en su interior, y el dolor que alguna vez la había consumido ya no tenía cabida en su nueva realidad. Renata continuó siendo una presencia importante en su vida. La relación entre ambas había evolucionado de ser cuñadas a amigas, a hermanas del alma. Habían compartido una batalla contra Rodrigo, pero más allá de eso, se habían apoyado mutuamente para sanar. Renata también había perdido a su hermano, al menos a la persona que ella creía que era, pero lo que había ganado era mucho más valioso, una amistad sólida y una nueva visión de lo que realmente importaba. El día en que Camila dio a luz a su hijo fue el verdadero símbolo de su renacimiento. Después de horas de trabajo de parto, el primer llanto de su bebé llenó la habitación y en ese instante, todo el sufrimiento valió la pena. Al sostener a su hijo en brazos, una ola de amor y paz la envolvió. Lo miró, y con lágrimas en los ojos, supo que ese bebé era el comienzo de una nueva vida, de una nueva esperanza. Bienvenido, pequeño, susurró mientras acariciaba suavemente la cabeza de su hijo. Este es el comienzo de nuestra vida juntos. El dolor y la traición de Rodrigo quedaron atrás. Su hijo simbolizaba no solo el fruto de su resistencia, sino también la promesa de un futuro lleno de amor y posibilidades. Camila había sobrevivido al infierno de la traición, había renacido de las cenizas de una vida rota, y ahora, con su hijo en brazos, sabía que todo lo que había sufrido había valido la pena. Los días que siguieron fueron un testimonio del poder de la transformación. Camila, con su hijo creciendo a su lado, despertaba cada mañana con una sensación de gratitud y paz. No importaba lo que hubiera ocurrido en el pasado, lo importante era que había recuperado su vida, que había aprendido a ser fuerte por sí misma, y que había descubierto que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Su nueva vida no solo consistía en reconstruirse a sí misma, sino también en ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sido víctimas de la traición y el abuso emocional. Camila comenzó a trabajar en proyectos destinados a apoyar a mujeres que habían sufrido manipulación y violencia emocional, utilizando su propia experiencia como ejemplo de que es posible renacer y encontrar la libertad, incluso cuando todo parece perdido. Cada día, mientras observaba a su hijo descubrir el mundo, se maravillaba de cómo había llegado tan lejos. Las cicatrices que había acumulado, tanto emocionales como físicas, ahora eran recordatorios de su fortaleza. Había logrado superar lo que parecía imposible y había transformado su vida en algo mucho más grande de lo que alguna vez había imaginado. El día que finalmente escuchó sobre la sentencia de Rodrigo fue uno de liberación tranquila. Había sido condenado a una larga pena de prisión por sus crímenes, y Camila no sintió venganza ni alivio, solo paz. Rodrigo ya no formaba parte de su presente ni de su futuro. Su caída había sido inevitable, pero ya no le importaba. Ella había ganado la batalla más importante, la de su propia vida. Mientras caminaba por el jardín de su casa una tarde, con su hijo en brazos, observó cómo las flores florecían a su alrededor.
todo a su alrededor reflejaba la vida que había logrado reconstruir. El dolor y la traición de Rodrigo ya no la perseguían. Ahora, solo había lugar para el amor, la paz y la esperanza. Camila miró al horizonte, con la luz del atardecer iluminando su rostro, y supo que había llegado al lugar donde siempre debió estar, en paz consigo misma, con un futuro brillante y lleno de promesas. Rodrigo había intentado destruirla, pero en lugar de eso, la había hecho más fuerte. Ahora, ella era la dueña de su destino, y lo que le esperaba era un camino lleno de luz, amor y libertad.